Bueno, muy bien, vamos a discutir lo que se viene ahora en materia de debate político en la provincia de Buenos Aires. Ya pasaron las elecciones, a esta altura está claro quiénes fueron los ganadores y quiénes los perdedores. En términos de cómo quedarán integradas las cámaras o la legislatura en la provincia de Buenos Aires, me parece que en algún punto los que hoy son oficialistas tienen algo para festejar porque van a tener una nutrida representación, particularmente en la Cámara Alta de la provincia de Buenos Aires, pero digo, no quiero repasar ya lo que ocurrió en las elecciones, sino empezar a discutir lo que se viene en materia de debate político en la provincia de Buenos Aires, de algunas cuestiones que naturalmente le modifican la vida a ustedes, a nosotros, porque hay leyes que son claves, porque es un año en donde ahora mismo, después del recambio de autoridades, empezará a discutirse alguna cuestión vinculada con el presupuesto para la provincia que se viene. Vamos a hablar con representantes de uno y otro espacio, de los dos que tuvieron mayor representación o que tienen efectivamente mayor representación dentro del electorado. Nos visita Gustavo Traverso, que es senador del Frente de Todos o de Unidad Ciudadana, en realidad. Le vamos a preguntar formalmente cómo es que se va a renombrar, si es que hay alguna modificación en ese sentido acorde a los rótulos de esta campaña electoral, el espacio que será oficialismo en la provincia de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre, y Andrés de Leo, el senador de la coalición cívica, integrante de Juntos por el Cambio. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por venir. Unidad Ciudadana, senador, ¿no? Nosotros somos por ahora Unidad Ciudadana, calculamos que vamos a hacer el bloque del Frente de Todos. El bloque del Frente de Todos. Menos representación van a tener. ¿Va a ser complicado? No, más representación que ahora, que hoy. Sí, en ese sentido sí. Minoría, pero en términos, decir, exactamente, sí. Claro. Bueno, en términos de la relación de fuerzas, no van a tener una mayoría en ese sentido, van a estar obligados a generar consensos con la oposición. Por supuesto, exige un esfuerzo de diálogo y de construcción de consenso en función de lo que el gobernador crea como prioritario para llevar adelante en este periodo que le toca gobernar con una Cámara en minoría. Bueno, senador, les voy a meter ya en un tema donde seguramente van a pensar distinto y cada uno tendrá sus propios argumentos. Dice Axel Kicillof, el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, que María Eugenia Vidal, o sea, ustedes, el espacio que ustedes representan, deja tierra arrasada en la provincia de Buenos Aires. ¿Efectivamente es así o en todo caso cómo confronta esa afirmación? No, obviamente que no estamos de acuerdo para nada, no hay datos objetivos que pueda mencionar eso. Sí, creo que en la expresión del gobernador electo una tal vez necesidad política de poner un punto de una vara muy baja cuando en realidad el gobierno de María Eugenia Vidal deja una vara muy alta en muchos temas. Obviamente que cuando uno mira, por ejemplo, en términos de gestión, la provincia que heredó María Eugenia Vidal de la que va a heredar Axel Kicillof, en muchos aspectos es una provincia mucho mejor. El gobierno de María Eugenia no tenía prácticamente dinero en aquel momento para pagar sueldos. Los municipios, había más de 70 municipios con dificultades, eran 91 con déficit fiscal, 35 con enormes problemas para pagar los sueldos. Hoy es una provincia que, a pesar de una situación económica enormemente complicada y producto fundamentalmente de las devaluaciones, yo creo que estoy convencido que esos municipios y la provincia de Buenos Aires van a heredar una situación desde el punto de vista de la coyuntura mucho mejor que la del 2015, y ni hablar en materia de gestión. En materia de gestión, una provincia que pudo llevar adelante muchísima obra pública, que pudo avanzar en políticas públicas que para nosotros son una bandera, que tienen que ver con, por ejemplo, ponerle fin a las jubilaciones de privilegio, con avanzar en lo que fue el pacto fiscal, con avanzar en muchas luchas en materia de seguridad, en materia del narcotráfico, que son muy importantes. Y bueno, en ese sentido me parece que la provincia que va a heredar el gobernador electo es mucho mejor. Después, bueno, está... ¿Y por qué votó como votó el bonaerense? Digo, mire, a ver, la gestión de María Eugenia Vidal... Somos muy respetuosos. Está claro que hubo un enorme peso del tema económico en el bolsillo del día a día. Y después creo también que perdió por Macri, Vidal. Perdió por una situación económica que nos arrastró indudablemente. Que es resorte de y la además nación. Nosotros, la provincia de Buenos Aires hizo un enorme acompañamiento a la candidatura del presidente, y esto tuvo un peso enorme. Y después tenemos que ver el peso en materia, es decir, vos dijiste no queríamos hablar de las elecciones, pero creo que vale la pena. El peso del conurbano bonaerense fue decisivo en la elección. Cuando uno
separa al conurbano bonaerense Juntos por Sí, el pero Cambio. ¿sabe qué, senador? No. Tengo una mala noticia para usted. Forma parte de la provincia Lo de Buenos tengo Aires, claro, son electores de la no, provincia lo de Buenos tengo- Aires. no. No deslegitima un resultado. eso. No, para nada. No, yo quise decir que justamente hay que leer el resultado, es decir, donde el peso de la situación económica fue más fuerte, que es en el conurbano, ahí es donde hemos tenido este resultado electoral. Pero además, quiero decir lo siguiente, nosotros ganamos la provincia casi con los mismos votos que hoy nos tocó perder. Lo que ocurrió es que en el año 2015 María Eugenia Vidal iba contra el peronismo dividido. Bueno, y hoy fue el peronismo unificado. Senador, ahí está. Dice que según la interpretación del senador, ahora quiero preguntar el análisis que hace usted de lo que ve, cómo queda la provincia de Buenos Aires, pero como disparador esto último. En realidad, interpreto de lo que dice el senador que no le ganaron al oficialismo mano a mano, sino que en realidad fue la resultante de haber unificado el peronismo. Efectivamente, ustedes lo ven así. La política no es aritmética. Sí. La política es una ciencia social que se construye en cada coyuntura en función de los acontecimientos que vienen pasando en ese periodo. Yo lo escuchaba a Andrés con mucho respeto, digo, era una provincia arrasada, una crisis enorme económica, social, productiva, con un Banco Provincia ausente del sector productivo, que ha provocado la falta de financiamiento y de poder sobrevivir de las pymes. Digamos, me habla de los municipios que cierran sus números, ¿no? Con el salario absolutamente pauperizado de todos los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires, cuando son casi un subsidio de desempleo los salarios de los municipales, cuando no fueron actualizados y no fueron puestos en órbita en función de la inflación. Así cualquiera cierra números y tiene prolijidad. Yo creo que el gobierno de María Eugenia Vidal ha construido un relato, se han creído su propio cuento, que el 11 de agosto del año 2000, de este año, creo que se cayó absolutamente. Un relato donde se hablaba de una lucha contra mafia, contra narcotráfico, que solo figuraba en el imaginario colectivo de la gobernadora y de su equipo. Lo peor de todo es que se cree en su propio relato. Entonces acá donde me parece que Pero perdemos ¿cómo en el contacto. imaginario, digo, no hay mayor cantidad de secuestro de drogas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Todo un cuento, y de perejiles, y de plantaciones de marihuana de autoconsumo. Digamos. Se ha construido un marketing sobre eso. Las grandes mafias siguen operando. Y esto no es responsabilidad, sí, es responsabilidad de Cambiemos y de todos los que gobernamos la provincia de Buenos Aires. Pero el relato de que hubo una gran confrontación contra las hinchadas de fútbol, contra esto es mentira. Porque siguen operando. Hay que ir a cualquier barrio, no del conurbano, del interior de la provincia de Buenos Aires, y ver cómo es la convivencia entre el sistema de la seguridad o de la fuerza de seguridad y los dealers, y uno se puede dar cuenta de esto. La verdad que acá no se ha confrontado contra nada. Ha habido una puesta en alguien le escena. podrá decir, digamos, senador, seguía todo como antes, digamos. Si ese problema no lo resolvió... Yo creo que el problema es muy por lo delicado menos, y de un nivel de complejidad quiero tan decir, grande. a ver, la idea de que había connivencia entre las fuerzas de seguridad y los narcos o quienes repartían o venden droga es histórica en la provincia de Buenos Aires, desde siempre existió, no es algo, en todo caso es algo que no pudo resolver en la lo que interpretación estoy suya. tratando de construir es un relato, Sí. donde se construye que hay una lucha frontal contra un sector que yo no lo veo, no lo palpo en el territorio y no creo que haya sido un éxito, porque evidentemente más allá de las cuestiones televisivas, las imágenes y un montón de cosas, no ha caído ni una sola organización de narcotraficante importante. Esto es un tema. Yo creo que los números de la provincia son desastrosos. La deuda que ha tomado la provincia en moneda extranjera es enorme. Hay 3.000 millones de dólares de deuda más y no se ven ni en la logística ni en la infraestructura de la provincia. El Banco Provincia ausente, la infraestructura escolar detonada, el sistema de salud público con enormes complicaciones. Entonces, no sé si es tierra arrasada, Axel usa esta terminología. Agarramos una provincia mucho peor de la que dejó Daniel Scioli, que ya venía con problemas y nadie discute los problemas que tiene Ahí la es provincia. cierto, senador, por lo menos uno tiene la sensación de que parte de razón tiene la posición de quienes ahora habrán de ser oficialismo, en el sentido de que agarran una provincia profundamente endeudada y buena parte de la nominación de esa deuda en dólares y además con vencimiento a corto plazo. Ese sí es una herencia que María Eugenia Vidal no tuvo. Bueno, no la comparto. A ver, hay un dato que sí es objetivo, que la devaluación ha hecho que el peso de la deuda sea importante, pero no teníamos una provincia desendeudada, teníamos una provincia endeudada en aquel momento con un agravante más.
no estaba cuantificado ni clarificado cuál era la deuda además que tenía la provincia cuando nosotros nos tocó asumir el gobierno, porque se le debía al Banco Provincia, al IPS, se le debía a muchísimas entidades. A cada santo una vela. A cada como santo una decían en el vela. barrio, Y sí. además, efectivamente, la provincia de Buenos Aires podía funcionar solamente con asistencias del gobierno nacional. Se avanzó, la provincia avanzó en un proceso de mejora de la coparticipación real y además lo pudimos hacer bajando impuestos, algo que durante muchísimos años esto no ocurría. Está claro que... Pero lo que pasa, senador, a ver, que usted me diga que el mayor peso producto de la devaluación, cosa que es absolutamente Sí, está razonable, claro. en una deuda que está con un alto componente de divisas, digamos, o nominada en dólares, eso no explica, no exculpa de la responsabilidad, porque Vidal tomó Sí, deuda en dólares. lo que decimos es que, primero, la deuda en dólares se aumentó en algo más de 2.000 y algo de millones de 3.000 millones. dólares. Sí. Bueno, Cerca de 3.000. perfecto. Exacto. Los números, Mucho de según ello- los relatos mucho- oficiales, No, es no, 9.000 seguro. millones Scioli, 12.000 millones Bien, Vidal. perfecto. Después, decir que no se invirtió en la provincia de Buenos Aires es no recorrerla a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tuvo intervención en casi todas las rutas provinciales. Yo le puedo decir las que me ha tocado recorrer a mí, la 65, la 67, la 51, la ruta del cereal, la 60, después cuando uno se va a rutas de otros sectores, es decir, había un enorme déficit en materia de infraestructura. Se ha avanzado. Ahora, está claro que no se avanzó en todo, porque lo que ocurrió es que hubo desinversión en materia de infraestructura durante décadas. En materia de lo que tiene que ver con obras que fueron a los municipios. Mire, no hay municipio, no hubo pueblo de la provincia de Buenos Aires que no haya tenido alguna obra con fondos de la provincia de Buenos Aires. Esto no había ocurrido, por lo menos desde el retorno a la democracia acá. Sí, bueno, pero permítame decirle, senador, que a eso se lo atribuye, se lo escuché decir muchas veces a la gobernadora. Eso es mérito a medias de la gobernadora, porque en todo caso lo puso en la mesa de discusión, pero en realidad fue un planteo de la oposición para aprobarle el presupuesto. Pero, a a ver, propósito, ¿ustedes le van a pedir a Axel Kicillof que vuelva al Fondo de Infraestructura Municipal? Es muy probable que nosotros es muy probable, porque fue una herramienta que en los 2 primeros años fue una ¿Y herramienta por qué que no la sirvió dieron mucho. el año pasado, por ejemplo? Porque, ustedes? bueno, porque las prioridades que teníamos para después de la devaluación eran otras y nosotros entendíamos que ya se había avanzado con muchísimas obras estructurales y porque hacía falta de pronto avanzar en algunas obras estructurales. Sí. Pero perdón, ¿no? Pero digo... por ejemplo, yo lo escuchaba a Gustavo y también con mucho respeto. Sí, estamos discutiendo apreciaciones de tipo político, ¿no? Por eso No. digo, está claro que muchas luchas se empiezan a dar y no se culminan. Lo bueno es que en la democracia los gobiernos vengan a mejorar lo que se ha hecho. En materia de lucha contra el narcotráfico, está claro que no hemos terminado con el flagelo del narcotráfico. Lo que sí estamos convencidos, y cualquier vecino está convencido, es que esta espiral que vino en crecimiento los últimos 15 años empezó a quebrarse y hay que seguir luchando. El mayor decomiso de la historia en Argentina que se dio en Bahía Blanca se dio en estos años de gobierno, que fueron casi 2.000 kilos de cocaína, y no son plantaciones, 2.000 kilos de cocaína de una banda que venía operando en forma con el narcotráfico internacional. Senador, ¿ustedes creen que hay que barajar y dar de nuevo en la provincia de Buenos Aires? Digo, ¿hay algún piso de la gestión de Vidal en términos de alguna obra pública que efectivamente uno recorre? Mirá. Yo recorro la provincia, a mí me toca recorrer la ruta 51 y efectivamente veo que ahí se invirtió. Digo, ¿no hay un piso? No, yo quiero aclarar. Primero, no dije que no se haya invertido en infraestructura. Hubo una inversión en infraestructura. Lo que hay que comparar es el nivel de deuda, el nivel de endeudamiento con la inversión en infraestructura. Porque se decía en los debates parlamentarios que nos endeudamos para invertir en infraestructura. Yo creo que la deuda son 3.000 millones de dólares más, pero nosotros nos fuimos con un dólar a 9,60, bien, el peso es 65, o sea, hay un 600% de evaluación de la moneda con una provincia que recauda pesos, no recauda dólares, no recauda moneda extranjera. Entonces, el peso de la deuda en el presupuesto es enorme, y no es un dato menor. ¿Tenés autonomía para gobernar o no tenés autonomía para gobernar? O reestructurás la deuda de estos plazos de vencimiento corto para gobernar, para ocuparte de la educación, de la salud, de la producción, o no lo tenés. O Entonces, sea, Axel tenemos un campo Kicillof no va a minado. tener como herramienta de gestión el financiamiento.
no va a tener como En herramienta este de gestión el endeudamiento. Es Claro. muy difícil poder emitir un título de deuda con un riesgo país de 2.500 puntos. Pagás 25% de la tasa en dólares. ¿Qué posibilidad tiene el gobernador hoy de tomar deuda? Ninguna. Te metes en el mercado de la usura. Pero yo quiero ser coherente con este tipo de situación. Nosotros entendemos que en la provincia de Buenos Aires hay que volver a discutir la agenda de la provincia, que es la producción y el empleo, volver a poner en marcha la provincia. La provincia está paralizada, ha perdido miles de pymes, miles de comercios, ha tenido tremendos problemas en sus niveles de la estructura del empleo y del trabajo. La provincia de Buenos Aires es la provincia que más sufrió la pérdida de empleo. ¿Y cómo, Es una enormidad. y qué se puede hacer desde la provincia de Buenos Aires? Porque a mí Mucho. la sensación, a cualquiera la sensación que le da, que toda la situación macroeconómica que derivó efectivamente en complicaciones económicas que en muchos casos se vieron reflejados en el cierre de pymes, en trabajadores que se quedaron sin la posibilidad de poder seguir trabajando y demás, es la consecuencia lógica de un modelo Por de supuesto. gestión económica, resorte del gobierno nacional. Bueno, un modelo que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires avaló hasta el último día y sigue avalando. Un modelo que destruyó, el modelo macroeconómico destruyó la producción, el empleo y financiarizó la economía. Todo rendía mucho más poner la plata en el circuito financiero que ponerlo a producir. Eso produjo un fuerte impacto en el sector productivo de la provincia y en el comercio. Y la provincia, en vez de estar al lado de los que se caían, en realidad, el Banco de Provincia jugaba en la bicicleta financiera. En vez de pararse al lado de los sectores productivos, como lo hicieron muchas provincias. Un ejemplo, provincia de La Pampa, Sí. pero te puedo nombrar San Luis, una enormidad de provincia en la Argentina que acompañó poniendo el hombro para amortiguar el impacto de la crisis. Si quieres otro ejemplo, el tema tarifa. Sí. La autonomía de la provincia de Buenos Aires para definir precios de tarifa hizo que Vidal acompañara la política tarifaria del gobierno nacional. Y eso- Usted es un hombre del interior, cuarta sección electoral, Sí. Junín, ¿verdad? Sí. Una zona productora agropecuaria. ¿Se van a pelear ustedes con los productores agropecuarios? De ninguna manera, no. Esto, en realidad, acá vivimos una discusión. Porque la sensación que yo tengo es que Vidal estaba cómoda, digamos, con ese sector, no sé, pero ahora desde el sector agropecuario, y claramente la provincia de Buenos Aires es una de las productoras más importantes. Sí, el sector agropecuario no es solo retenciones. Discutir en términos de retención una política agraria es un error. Ahora, hay un problema, que hubo un conflicto que hace 10 años, pero más de 10 años, que parece que siempre vuelve a la luz en términos de cuando uno tiene que definir política. Nosotros entendemos que el interior no solo es el sector agropecuario, hay sectores industriales, sectores de servicios, pero fundamentalmente hay que tener una política basada en la producción de alimentos y en la generación de valor agregado. No podemos, acá se ha vuelto atrás en la primarización de la economía. O sea, lo que ha hecho el gobierno de Macri y de Vidal es priorizar el no agregado de valor, es priorizar la primarización y el sector exportador, en contra de todos aquellos productores agropecuarios no primarizados que han apostado a producir carne, producir lácteos, producir un montón de situaciones que han entrado en situación de quiebra. Y no ha habido ni por parte del Banco de Provincia, ni por parte del Ministerio de la Producción, que vale recordar que estuvo un año sin ministro porque no tenía ni ministro, un acompañamiento de esa situación. Nosotros creemos que algún nivel de retenciones en algunos productos tiene que haber, que eso se tiene que consensuar, se tiene que trabajar con el sector, porque no solo, primero porque desacopla mucho el precio internacional de los alimentos con el precio interno, sino también porque la Argentina necesita divisas y necesita recursos fiscales para afrontar la situación. Le voy a hacer una pregunta a los dos en este caso porque es resorte exclusivo de la determinación que ustedes tomen en el Senado, que es la designación de funcionarios del Poder Judicial. Y quiero, antes que pedirle una reflexión acerca de lo que va a ocurrir con estos 40 o más de 40 pliegos de la polémica, alguna reflexión de ustedes sobre si hubo o no en la provincia de Buenos Aires persecución judicial No, yo estoy convencido. durante la gestión de Vidal. No, yo estoy convencido que no. Creo que ha habido un avance también muy importante en materia de la justicia. Está claro que en aquellos sectores donde se ha avanzado en el proceso de jury, ha sido procesos que se han ajustado a la legalidad. Pero no es y además, sugestivo, senador, que casi todos los jueces que fueron suspendidos o algunos que finalmente fueron renunciaron algunos. echados o renunciaron, Sí. sugestivamente no eran muy afines a, qué sé yo, ratificar algunas medidas del gobierno cuando se judicializaban y ese tipo de cuestiones. Bueno, a ver, siempre la apreciación... Yo entiendo A ver, que es una nosotros, interpretación esto, ¿no? Lo Pero primero que nosotros sí. nunca tuvimos la mayoría
en el Consejo de la Magistratura o para avanzar en los juris, en ningún lugar hemos contado con las mayorías adecuadas. En muchos de ellos pesaba una denuncia y además en el proceso de separación tenemos que hacer una separación. Primero se mejoró el procedimiento al modificar y al aligerar el proceso de juicios, de procesos de juicios políticos, ¿no es cierto? Algo que efectivamente estaba hecho para que nunca se pudiera destituir a ningún juez, porque se demoraba tanto que cada vez que se avanzaba había modificación en la legislatura, modificaban el Consejo de la Magistratura y ahí, a partir de ahí, el jury de enjuiciamiento nunca podía avanzar. Esto se mejoró. En segundo lugar, me parece que, por lo menos en todos los casos que son relevantes, eran prácticamente situaciones cuasi escandalosas. Pero usted, en muchos casos. usted entiende, y después, por último, en el proceso de selección de jueces, que casi todos salieron con unanimidad y me parece que ha habido un avance en ir cubriendo los cargos. Me parece que ha habido... salvo estos pliegos, que no van a salir con unanimidad porque la oposición ya ha dicho que no. Pero a ver, me parece que no es saludable, porque ese comportamiento que siempre se mantuvo en el sentido de que las designaciones eran unánimes, le daba a los jueces cierta, por lo menos en términos de la presentación social, cierta imagen de imparcialidad. A mí se me hace que si se avanza en el nombramiento de estos pliegos que impulsa ahora el oficialismo, con el rechazo de quienes hoy son opositores, casi como que le ponen un cartel de cambiemos primero que no se hizo, sí. pero en segundo lugar, que todos siguieron los procedimientos. Ahora le voy a preguntar. Me parece que lo que cambió fue que el resultado de las PASO, me parece que cambió la oportunidad de algunos, pero de última, fíjense que nosotros tenemos el número se dieron todos los pasos y tenemos el número. La oportunidad de algunos del oficialismo, que fue el que después de las PASO arremetió para la designación, ¿o no? No, porque ya estaba hecho de antes. A ver, todo el procedimiento fue anterior. Usted entenderá que yo le hago esta pregunta, senador, porque ha habido mucho, y este caso lo involucra a usted en términos, a ver, no es un hombre que venga de la militancia política, pero está claro que el Procurador General de la Corte es un hombre muy cercano a quien es su referente política a nivel nacional, Elisa Carrió. Y hay muchas críticas. No, bueno, por eso aclaré que no es un hombre que haya militado políticamente con Carrió, pero claramente tiene un nivel de cercanía inocultable. En la previa de la designación de Conte Gran, la fotografía fue Conte Gran y Vidal saliendo del departamento de Lilita Carrió en su momento. Y hay muchas críticas por el accionar y hay muchos jueces que denuncian que han sido perseguidos y ese tipo de cuestiones. Desde ese lugar, la pregunta es, ¿cómo pondera usted la actuación de Conte Gran y si debe seguir o no? Porque habrá escuchado que está en duda la continuidad, o por lo menos un sector de quienes serán oficialistas a partir del 10 de diciembre dicen, hasta acá llegó. Bueno, si tienen elementos... A ver, yo voy a dar una presión muy personal. En el plano personal yo creo que ha tenido una actuación importante, que inclusive nosotros hemos tenido algunas diferencias, así que le quiero decir, no necesariamente hemos tenido siempre la misma visión, cómo él ha llevado adelante algunas causas, y eso, sin embargo, no me impide a mí pensar o ver que ha sido un avance sugestivo en materia de funcionamiento de la Procuración respecto de la Procuradora anterior. Ahora, respecto de si hay alguien... Convengamos que a la Procuradora anterior le endilgaban cierto nivel de pertenencia político-partidaria con el peronismo, y asumió un procurador que había sido secretario legal y técnico de la gobernadora, digo, ¿no? Está claro, pero yo más que la... A ver, las personas en justicia no se las juzgan solamente por un antecedente desde el punto de vista partidario, sino por sus funciones. Nosotros teníamos objeciones serias al funcionamiento de Falvo en el cargo, no por su pasado pertenencia partidaria, porque de hecho muchos jueces han tenido pertenencia partidaria y han sido muy buenos jueces o muy buenos fiscales. En este caso, digo, si hay algún dato para objetar, que en el caso de los que van a ser ahora legisladores oficialistas, que presenten las causas, que le inicien hagan la denuncia correspondiente sobre los hechos puntuales, y ahí vamos a ver. Nosotros no tenemos ningún dato objetivo
para pensar que el procurador tenga que apartarse por su accionar, ni mucho menos por sus antecedentes antes del cargo. Senador, la justicia. No comparto en absoluto A lo de ver, Andrés. sí, me Creo imaginé. que hubo como a nivel nacional un aparato mediático judicial y de los servicios de inteligencia destinado a perseguir opositores. El caso de Luis Arias es un caso emblemático, un juez que estuvo de parte de los consumidores en muchas oportunidades y se manifestó en contra de las decisiones del Poder Ejecutivo, fue enjuiciado y fue expulsado del Poder Judicial. Ni hablar del caso de Carzoglio, digo, esto es emblemático, que tuvo un fuerte apriete por parte de los servicios de inteligencia para encarcelar a Hugo Moyano y a Pablo Moyano y se le inició un jury atrás de eso, digo, y como eso, si esto lo llevó a nivel nacional, no terminamos más. En la provincia de Buenos Aires fue una réplica de eso y Contegrán fue un arma de esa situación, socia política del Lita Carrió, de Paula Oliveto, de toda esta mafia que en la causa de Marcelo D'Alessio queda absolutamente esclarecido que operaban desde la política para perseguir y encarcelar opositores, empresarios, que se inventaron causas, que se inventaron pruebas, que está todo apareciendo ahora a la luz, porque por suerte en la Argentina todavía quedan miembros del Poder Judicial y muchos miembros que van a poner blanco sobre negro toda esta situación, como lo que está pasando en el juzgado de Dolores. Yo no tengo absolutamente ninguna duda que se manipuló al Poder Judicial y se lo apretó al Poder Judicial para perseguir a los miembros del gobierno anterior. Y no descansa, digamos, en esto que usted interpreta que fue lo que hizo el oficialismo durante estos 4 años, cierta base de responsabilidad, aunque indirecta, del peronismo, porque la verdad es que también el peronismo gobernó la provincia de Buenos Aires durante muchísimos años y hemos visto que se le han pasado cosas escandalosas que ahora nos enteramos que tenían a jueces casi como si fueran integrantes de una banda. Yo estoy absolutamente de acuerdo que nosotros tuvimos problemas y tuvimos errores y hay casos que son obvios. Digo, que no hace falta hacer un análisis político de la situación, que han sido correctamente desplazados, incluso hay detenidos, digo, del Poder Judicial. Ahora, esto no amerita que después venga un procurador a perseguir políticamente a miembros del Poder Judicial que no condicen con las medidas que dicta el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial debe ser independiente. Ahora, esto no justifica que nosotros hayamos hecho todo bien, ni que no hubo caso de corrupción en el Poder Judicial. Digo, todos los poderes del Estado están penetrados por nicho de corrupción. El tema es poder transparentarlo. Ahora, eso no implica, digo, que del Poder Ejecutivo haya que trabajar sobre el Poder Judicial para perseguir dirigentes opositores por el solo hecho de ser opositores. ¿Y van a ir contra el procurador, en el buen sentido, quiero decir, reuniendo pruebas para acusarlo y eventualmente destituirlo? No hemos tratado el tema, no es un tema, yo no soy un hombre de la fortaleza en términos judiciales, yo creo que es un tema que lo vamos a charlar en el bloque, vamos a charlar con el gobernador y con su equipo y vamos a ver, nosotros no tenemos una posición definida, no nos gustó el accionar de Contegrán, lo hicimos público algunos senadores, en el caso de Teresa García, en el caso mío, en reiteradas oportunidades, pero no tenemos una decisión política todavía de una cosa u otra, hay que esperar. Senadores, gracias. Gracias. A vos. Gustavo Traverso, senador del Frente de Todos, y Andrés de Leo, senador de Juntos por el Cambio. Gracias. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos.